Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Soy Campi3D y bueno, esta semana ha sido un poquito especial porque hemos llegado a los 1000 suscriptores, me parece que somos ahora como 1050 o 1060. Quería agradeceros y daros las gracias de corazón a todos vosotros o todos y cada uno de vosotros que le dais a like, que os suscribís, que aportáis cosas en los comentarios, que os beneficiáis de las cosas que yo pueda compartir, que comunicáis en la comunidad. Os agradezco mucho toda esta aportación y todo este reconocimiento, porque siempre es muy agradable que el trabajo de uno se vea reconocido y a la gente le guste, ¿no? Entonces quiero daros las gracias de corazón, de verdad, a todos y cada uno de vosotros. Y nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bueno, y vamos allá. Hoy os traigo un vídeo un poquito más técnico en el cual os voy a enseñar paso a paso cómo reducir las vibraciones y cómo poder imprimir lo más rápido posible para cada impresora. Os voy a enseñar unas pautas, unas comprobaciones primero que hay que hacer para intentar reducir vibraciones y maneras de corregirlo progresivo, de menos a más, es decir, modificar primero algo en el firmware, luego cambiar unas cositas, otras. Os explicaré paso a paso cómo hacerlo. Aquí podéis ver, todas estas son mis piezas, todo esto son pruebas de jerk, diferentes aceleraciones, diferente velocidad de impresión, diferentes pesos en los ejes, y con eso he sacado una conclusión de cuáles son los factores que más afectan a la calidad de impresión y a las vibraciones. En inglés se llaman ghosting o ringing, que son vibraciones como capas deslizadas, lo veréis, porque aquí os pondré luego una foto más esta, pero vamos, es básicamente pasar de una pieza con vibraciones a una sin vibraciones. Si lo hacemos bien podemos aumentar la velocidad de impresión reduciendo vibraciones. Hay que reducir el peso y demás. Os comentaré paso a paso, me parece que son 8 tips a tener en cuenta para reducir las vibraciones y para imprimir con un poquito mejor de calidad. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que comprobar en nuestra impresora es hacer un chequeo general y verificar que no tenemos ninguna holgura en los ejes, porque si tenemos alguna holgura, las vibraciones pueden venir de la holgura y no sea un problema de configuración o cosas que podamos mejorar. Entonces, chequeamos que no tenemos holgura en el Y, nada del Y, no tenemos holgura en el X, chequeamos así, que no haya juego, y no tenemos holgura en el Z. Eso lo primero. Y luego vamos a chequear que la tensión de las correas sean las correctas. Más o menos. Es difícil saber cuánta es la tensión correcta, porque normalmente se suelen ajustar a ojo. Yo también las ajusto a ojo. Hay una herramienta que mide así y te dice la tensión exacta de las correas, pero normalmente nadie la tiene. Entonces yo lo que hago es dejar que estén un poquillo tensas, sin que tampoco estén a reventar y sin tampoco estén flojas, más o menos, que suenen como una cuerda de guitarra. Más o menos así. No sé si lo veis. Bien, otra cosa que tenemos que comprobar antes de nada es verificar que tenemos una extrusión homogénea, es decir, que la cantidad de filamento que sale por el extrusor es siempre la misma y no tenemos ningún atasco parcial o algo que nos haga que la extrusión no sea completamente homogénea e igual. Para eso nos vamos al menú, extruimos unos 100 milímetros y vamos dejando que el filamento salga, y tiene que salir, como veis, que es totalmente homogéneo. Eso significa que no tenemos ningún atasco y que la extrusión podemos descartar que nuestros problemas en las capas sean un problema de extrusión por falta de material o cualquier otro problema de la punta o del cabezal que esté obstruido. Podemos verificar que exactamente tenemos una extrusión homogénea, entonces ese problema lo descartamos y pasamos al siguiente. Bueno, punto número 1 y el más importante de todos. De hecho, si tenéis solucionado este punto seguramente no tengáis vibraciones y vuestra impresora imprima muy rápido y muy bien, es la masa suspendida en los ejes. Es decir, ¿cuánto peso carga cada eje? Pues cuanto menos cargue, mucho mejor, pero mucho mejor. Con esto os voy a poner unos ejemplos, aquí tengo unos cuantos materiales, para que veáis la diferencia que puede haber de peso de un motor pequeño a un motor grande, de una base de aluminio a una base de acero, de una varilla de carbono o una varilla de aluminio a una varilla de acero, y sobre todo de un cristal, algo muy importante, que es que pesa mucho. Un cristal en una bandeja, en una prusa o en una CR10 que lleva un cristal grande es muchísimo peso suspendido, y es normalmente el fruto de muchas vibraciones y que no se puede imprimir rápido. Entonces vamos por pasos y os voy a enseñar más o menos los pesos de cada cosa. Y vamos allá, vamos a pesar la diferencia de montar, por ejemplo, algo tan sencillo como unos rodamientos. Tenemos los LM8UU típicos de carcasa de acero, que tenemos 13,9 gramos por cada rodamiento. Imagínate si nosotros llevamos 4 o 6.
a diferencia de montar un IBUS de polímero, el cual pesa 3,6, es decir, casi 10 gramos menos por cada rodamiento. Luego tenemos otra opción, que son los IBUS estos que llevan casquillo de aluminio, que nos vamos a 9 gramos, que son igual de rígidos que los otros, pero tienen un peso menor. Entonces, fijaros la diferencia de montar uno de 13,9 a uno de 3,6, solo la diferencia en algo tan significante como los rodamientos, la cantidad de peso que le podemos quitar. Luego vamos a, por ejemplo, con los motores. Si tenemos una extrusión directa, como es este caso que veis aquí, que el motor es un peso más suspendido en el eje, pues veréis la diferencia que hay. La diferencia que hay de montar un motor NEMA de 2,5, que nos vamos a 354 gramos, que es una barbaridad montar este motor, a un pancake pequeño en el extrusor, que nos iríamos de 354 a 133, es decir, casi 3 veces menos de peso, casi 4 veces menos de peso, solo cambiando el motor del extrusor. Tenemos otras opciones intermedias, como el de 1,7, que andan por 200 y pico y tal, pero ya pesa el doble que este. Entonces es muy importante ver qué tipo de motor, qué tipo de rodamiento montamos. Cuanto más ligero, mejor. Y luego vamos al talón de Aquiles de todas las prusas que se mueve, de todas las impresoras que se mueve la bandeja. CR10, Ender, Prusa, P3 Steel, un montón. Esto es una bandeja de acero de 3 milímetros y de 200 por 200, que es normalmente lo que suele llevar. Si nosotros la pesamos, vemos que pesa 486 gramos y es 200 por 200, 3 milímetros. Y esto es una base de aluminio de 4 milímetros, es decir, es más gruesa, y de 300 por 200, es decir, es más grande. Y si nosotros la pesamos, nos vamos a 329, y contar con que esto es 300 por 200, no tenía una de 200 por 200, pero la diferencia es que puede pesar un tercio esta misma bandeja en aluminio que en acero. Entonces, si le quitamos peso a esta bandeja, cuanto más ligera sea, mejor, mucho mejor. Y otro de los errores muy comunes que hay es poner un cristal bien gordo encima de la plataforma que se mueva. La idea del cristal bien gordo para impresoras tipo Ultimaker, MakerBot, BQ with Boss, que solo suben y bajan la plataforma, que no tienen peso suspendido y que el eje Z trabaja sumamente despacio, con lo cual apenas nos importa, quitando lo que se come el eje, apenas nos importa el peso. Sí está muy bien el cristal, pero para una impresora que mueve la bandeja hacia adelante y hacia atrás, si le metemos un cristal de 4 milímetros encima y encima de 300 por 300 o 320 por 320 como las CR10, es una barbaridad, o sea, le estamos metiendo casi 1 kilo encima. Entonces, vamos a ver cuánto pesa el cristal. Mira, esto es un cristal de 300 por 200 y nos vamos, fíjate, más de medio kilo, 645 gramos solo el cristal, que le cargaríamos al eje. Y ahora, si nosotros en vez de un cristal ponemos una laminita de esta punta, ¿cuánto creéis que va a pesar? 40 gramos. O sea, fijaros que ya solo de esto le quitamos más de medio kilo, cambiando el cristal por una lámina. Si por ejemplo luego a esto le queremos añadir una base magnética, una flexible, pues fíjate, nos iríamos de 40 gramos a 190, seguiríamos teniendo un tercio del peso en comparación con el cristal. Esto le añadimos el imán y nos iríamos a unos 250 gramos, más o menos de la mitad del peso del cristal. Entonces esto es bastante fundamental. Otra cosa con lo que me gusta a mí mucho experimentar es con el peso de las varillas y probar diferentes materiales de varilla. En este caso, en la P3 Steel, las varillas de Z y de I no serían relevantes, es decir, podríamos montarla del peso que quisiésemos porque van a la estructura. Pero las varillas que van en X, las dos que van en X, esas sí nos podemos ahorrar un poquito de peso. Y fijaros la diferencia que hay de peso entre unas varillas y otras. Mira, esta es la varilla más estándar, la común, que es acero cromado. Y nos iríamos, he cortado un trozo más o menos aleatorio, y en este cachito nos iríamos a 94 gramos. Esta varilla es muy buena porque es muy resistente a la fricción y por ejemplo para Z y para I son las mejores que hay porque están rectificadas, son muy duras, van cromadas y aguantan muy bien el paso del filamento. Pero para X es verdad que pesan mucho, entonces si por ejemplo nosotros montamos esto lo voy a poner como ejemplo porque no me gustan nada las varillas de aluminio porque se abrasan muy rápido y se fastidian y no suelen venir calibradas. Pero fíjate, en la misma longitud nos vamos a 39 grados, o sea, perdón, 39 gramos, una varilla de aluminio, frente a 93, es decir, 3 veces más el acero del aluminio. Me gusta probar materiales y esto, por ejemplo, es una varilla de magnesio, que es tubo de magnesio realmente, que en la misma distancia, fijaros lo que pesa.
menos que el aluminio, o sea, pasaríamos de 30 gramos a 23, es más ligero que el aluminio y esto es mucho más resistente a la abrasión. El problema es que esta varilla, el acero, el metro vale unos 7-8 euros más o menos, el aluminio vale unos 3 o 4 euros el metro y en esta varilla de magnesio nos iríamos a unos 40-50 euros el metro. Si no nos importa gastarnos el dinero, esta es la mejor elección, el magnesio, pero el problema es que es muy caro. Otra opción que tenemos es la varilla de carbono, que es la más ligera con diferencia. Fijaros que esto es, me parece que son 500 milímetros y tenemos 17 gramos. El problema que tienen las varillas de carbono es que no suelen venir calibradas, entonces los rodamientos normalmente se enganchan. Si tenemos un torno o tenemos opción de mecanizarlas y calibrarlas, yo por ejemplo lo que hago, las pongo en el torno y con una lija de agua las voy puliendo hasta que más o menos las dejo a la medida que los rodamientos deslicen bien por ellas. Y que con las varillas de carbono nos obliga a utilizar este tipo de rodamientos sin bolas, de polímero, porque si no abrasa el esmalte que lleva el carbono, las bolas, que son estos, los típicos de bola, y se lo carga en nada. Entonces, si montamos varillas de carbono, que es la mejor opción y la más ligera, nos obliga a montar unos rodamientos de polímero, incluso estos o estos. Y si ya hemos reducido el peso todo lo posible, vamos al siguiente paso, que es el paso número 2, que es configurar correctamente el film. Vale, en el film lo que vamos a tocar, yo en este caso lo voy a hacer en el LCD, pero lo podéis hacer directamente editando el film, o lo podéis hacer también con comando. Modificarlo y grabarlo con el M500 o M501, que es, yo os voy a enseñar cómo se hace en el LCD porque para mí es la forma más cómoda de hacerlo. Lo que tenemos que hacer en el film es reducir el jerk y las aceleraciones. El jerk, digamos que es la velocidad mínima con la que el eje cambia de dirección. Es decir, que si nosotros tenemos un jerk de 12, va a ser la velocidad, el eje va a ir frenando y cuando llegue a 12 milímetros por segundo va a cambiar bruscamente de dirección. Si ese valor lo tenemos muy alto, nos va a crear una reverberancia y unas vibraciones. Entonces tenemos que bajar el jerk, cuanto más peso tengamos, un jerk más bajo es más recomendable. Y luego tenemos las aceleraciones, que es la aceleración lineal del eje, es decir, cuánto tiempo va a ir acelerando para llegar a la velocidad que está indicada, 100 milímetros por segundo, 50, 60, lo que sea. Lo suyo es mantener, lo teóricamente correcto es mantener las vibraciones cuanto más altas podamos, mejor. Porque si bajamos mucho las aceleraciones, lo que va a hacer es las esquinas nos las va a redondear mucho y se va a depositar mucho filamento en las esquinas. Entonces, lo ideal, lo teóricamente ideal es mantener un jerk adecuado, bajo. En una estructura pesada podemos rondar en torno a 7, 8 de jerk y unas aceleraciones lo más altas posibles. Es decir, podemos empezar en 900 e ir subiendo de aceleraciones hasta que veamos que nos empieza a aparecer vibraciones. Lo normal, yo suelo trabajar con una estructura rígida, suelo trabajar en unos 8 o 9 de jerk y unos 1500, 1800 de aceleración, con una estructura ligera. Si nos vamos ya a una base más pesada, pues yo trabajo entre 7 y 8 de jerk y unos 900, entre 900 y 1200 de aceleración. Yo no recomiendo nunca bajar por menos de 800, 900 de aceleración porque se nos van a engordar mucho las piezas en las esquinas. Entonces os voy a enseñar cómo cambiar la aceleración y el jerk. En este caso nos vamos a, esta es una pantalla, un LCD típico, nos vamos a control, nos venimos a movimiento, en movimiento nos vamos a aceleración, por ejemplo, y aquí vamos, esta es la aceleración general, la vamos a poner por ejemplo en 1200, esta sería la aceleración de retracción, que esta la podemos dejar más alta porque realmente es del extrusor, pero bueno, vamos a indicar el mismo valor. 1200, aceleración de viaje, para cuánto quiere que acelere cuando hace los movimientos en vacío, 1200 también, vale, y aquí aceleración de X, 1200 también, vamos a ponerlo por aquí, aceleración de Y por aquí, la vamos a poner 1200 también, y la aceleración de Z la dejamos en 500, que es más que suficiente, y la del extrusor la podemos dejar en 10.000, que nunca va a llegar, así que nos da lo mismo. Y luego nos vamos por aquí a los jerk. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando con 12, pues vamos a poner 8 de jerk. Un poquito más, un valor un poquito más conservador. 8 de jerk también en LGI. Y en el extrusor vamos a poner un poquito más. Venga, el extrusor le vamos a dar un poquito más para que haga la rotación más fuerte y le vamos a poner 10. Por ejemplo, nos vamos aquí a guardar EPROM y guardamos ya en guardar. Si tenéis habilitada la EPROM en el film, pues le damos a guardar memoria y ya tendríamos guardada. Este sería el paso inicial para intentar reducir las vibraciones, el paso número 2. Y el paso número 3 tenemos los drivers. Esto es súper fundamental, elegir unos buenos drivers y sobre todo, no dar corriente de más a los drivers. Es decir, si un driver necesita, nosotros tenemos un eje muy ligero y con 700
miliamperios somos capaces de moverlo, o 700 milivoltios en el caso de los DRV o los TMC, que se mide en milivoltios. Si con 700 milivoltios somos capaces de mover un motor, no necesitamos 900 para nada, porque lo único que hacemos dándole más intensidad a los drivers, además de calentar los motores innecesariamente, es hacer los cambios de dirección más bruscos y hacer los movimientos más bruscos porque tienen más intensidad. Entonces lo suyo es regular correctamente los drivers desde el potenciómetro que tienen todos y cada uno de ellos y utilizar la menos corriente posible, la que sea suficiente para mover ese eje. Si por ejemplo tenemos una plataforma un poquito más pesada, pues tendremos que irnos a 900 milivoltios, 1 amperio, pero en los ejes muy ligeros, que no tenemos apenas peso, podemos estar en 650-700 miliamperios y los ejes se mueven perfectamente y no necesitamos sobrecargar de más los motores. Otra cosa también muy importante es la elección de los drivers. Aquí tenemos los A4988, que son estos, que son los más antiguos. Estos son los DRV8825, que son 32 micropasos, que son un poquito más modernos, pero son muy potentes, pero meten mucho ruido y son muy bruscos. Entonces estos dos, digamos que son los low cost. Y luego aquí tenemos algo un poquito más profesional que yo recomiendo mucho, que tenemos de Static Power los 2130, los TMC 2130. Este es un 2100 original de Trinamic y este es un 2208 original de Trinamic. Estos tres drivers, cualquiera de los tres, los podéis montar porque son muy buenos. Hacen que los motores trabajen de manera mucho más suave y encima son mucho más silenciosos que estos dos. Claro, la diferencia es que este driver vale unos 8 euros, unos 10 euros y me parece que el Static Power vale unos 12, una cosa así, pero de verdad que merece la pena invertir. Si queréis silencio y queréis mejorar vuestras impresiones, invertir en unos drivers de calidad. Estos, por ejemplo, valen unos 3 euros y estos valen unos 4 o 3,50. La diferencia es mucha. Entonces, recordad siempre regular los drivers y elegir drivers de calidad, que merece la pena. Si ya hemos cambiado driver, hemos reducido el peso y hemos tocado las aceleraciones y seguimos con problemas de vibración, vamos al siguiente paso, que es intentar configurar cuanto más micropasos mejor. Es decir, vamos a cambiar nuestras poleas, que normalmente utilizaremos estas que son de 20 dientes, y en 1.16 son unos 80 pasos, bueno, 80 exactamente, la vamos a cambiar por estas de 16 dientes, unas poleas más pequeñas. Vamos a ganar más micropasos porque vamos a pasar de 80 a 100 y vamos a ganar un poquito más de suavidad en el motor, porque no es lo mismo desplazar un motor con 80 micropasos que con 100. Entonces con esto ganaremos un poquito más de suavidad y podemos reducir algo las vibraciones. Yo lo he montado y no es que se note gran cosa, pero de verdad que reduce las vibraciones, o sea, todo lo que podamos sumar micropasos vamos a reducir las vibraciones. Luego, si tenemos tensor, lo suyo es utilizar un tensor de estos que lleva rodamiento y que tenga dientes para que la correa vaya lo más plana posible y que vaya lo más guiada posible. Y luego otra cosa, que no sé si sabéis, pero dentro de las correas también existen calidades. Por ejemplo, estas dos son correas chinas, pero si os fijáis, una viene con lo de 2 GT de 6 milímetros y otra no. Pues esta correa es mucho más blanda que esta. Esta es mucho más rígida y esta es mucho más blanda. Esta correa sería un poquito de mejor calidad. Esto es muy difícil, cuando compramos en China es muy difícil saber qué correas nos van a mandar, pero intentar comprar correas que vayan reforzadas con nylon y que sean lo más duras posible, lo menos flexibles posible, porque vamos a conseguir un movimiento más lineal y más progresivo. Todavía seguimos con vibraciones. Habiendo hecho esto, el siguiente paso que tenemos que hacer es cambiar los motores de 1,8 grados, que son los motores más típicos que hay, por unos de 0,9, que son motores con más resolución. Pierden un poco de torque los de 0,9, pero tienen más resolución, es decir, subiríamos al doble el número de micropasos. Entonces los movimientos son más progresivos y más lineales y la resolución es un poquito mayor. Os voy a decir que esto me ha funcionado bastante bien. Tenía una impresora que tenía un poco de vibración en el DGI y al cambiar este motor de 1,8 a 0,9 se han reducido casi por completo. Entonces es un buen paso y una buena recomendación. No sé si llegáis a ver, no sé si se llega a enfocar bien, pero podemos ver que ahí es 1,8 grados este motor por paso y este es 0,9 grados por paso. Entonces la resolución de este motor es el doble que esta. Por ejemplo, con poleas de 16 dientes, con este serían, en 1,16 serían 100 micropasos y en este serían 200. Entonces esta es otra recomendación muy buena a tener en cuenta. No es necesario que lo pongáis en todos los ejes, porque en un eje que no pese no vais a notar no vais a notar ninguna diferencia. Simplemente utilizarlo en ejes que pesen o que necesitéis más resolución. Tener en cuenta que los motores de 0,9 pierden torque respecto a los de 1,8, es decir, que no lo podéis poner en un eje muy pesado.
Bueno, y esto ya es a la desesperada, si todavía seguís teniendo vibraciones aún así, podéis amortiguar un poco los cambios de dirección poniendo estos damper, que son unos amortiguadores en el motor. Hay dos modelos, veréis unos que son como de corcho, que yo los he probado y no hacen absolutamente nada, es decir, que podéis ahorrarlo o ponerlo porque no hacen nada, o yo por lo menos no he notado nada. Y luego tenemos este modelo que lleva una goma pegada a dos pletinas y van con 2 tornillos al motor y 2 tornillos al soporte, es decir, que va separado el motor del soporte. Y esto sí amortigua un poquillo más. Esto se coloca así y van con estos 2 tornillos cogidos al motor y con estos 2 tornillos los cogeríamos al soporte. Entonces estos son un poquito más efectivos, pero solo digo si tenéis un eje muy pesado y para mejorar en los cambios de dirección merece la pena. Si no, los podéis poner pero apenas vais a notar nada. Esta es otro pequeño tip con cómo mejorar, porque es verdad que reduce vibraciones, pero en mi caso particularmente no me han sido muy efectivos. Suavizan un poco los cambios de dirección, pero son realmente efectivos. Después de todo esto, si nos ha salido todo bien y hemos conseguido solucionar estos problemas, podremos pasar de un ghosting en los ejes, que son como unas sombras en las capas, en las figuras, a una pieza totalmente lisa. Aquí os he hecho 2 ejemplos para que podáis ver la diferencia. Vamos a ver si soy capaz de enfocarlo con la cámara. Esta sería, vamos a ver si soy capaz de enfocarlo, una pieza con ghosting. No sé si podéis ver que se replican las X, es que no sé si se llega a apreciar con la cámara, pero podéis ver que se van replicando las X, y esta sería la misma pieza pero sin ese problema. Veis que es totalmente lisa y que no se replican las X para nada. Pues aunque lo parezca mentira, esta pieza con ghosting está impresa a 40 milímetros por segundo y veis cómo se replican las X, y esta, una vez haber aligerado peso y demás, está impresa a 80 milímetros por segundo, es decir, el doble de velocidad, y como podéis ver tiene mucha más calidad. Por eso os hablo que es muy importante reducir el peso, tener driver bueno, y estos pequeños consejos que os he dado, si los seguís yo creo que podéis mejorar bastante vuestra calidad de impresión y sobre todo mejorar la velocidad de impresión, porque si tenemos una impresora con ejes ligeros vamos a estar pudiendo imprimir a 80, 90 milímetros por segundo en velocidad de relleno, porque luego los perímetros yo siempre los hago más despacio, como a un 60%, una cosa así de la velocidad. Vamos a estar pudiendo imprimir a estas velocidades y de verdad con una buena calidad. Es decir, vamos a tardar casi la mitad de tiempo en hacer las piezas y encima vamos a tener mejor calidad. Por eso es muy recomendable tener estas cosas en cuenta. Chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, espero que podáis aplicarlo a vuestra impresora y mejorar la calidad de impresión y además aumentar la velocidad. De verdad, seguid los consejos porque me ha costado bastante trabajo y como veis muchas pruebas averiguar el porqué de cada cosa, y creo que he intentado plasmarlo en el vídeo y para que sepáis de dónde viene. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, sobre todo como siempre que os sea útil y que podáis sacar provecho de él. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!